Dios les bendiga a todos mis amigos. Y bueno, esta semana que está corriendo, algunos la conocen como Semana Santa, otros la conocen como Semana Mayor. Eh, Tiene diferentes formas y esto, pues no sé, creo que es en muchas partes del planeta, en muchos países, celebran esto que se llama la Pascua. Y bueno, también hay un desconocimiento. Dice el profeta, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento de la palabra. Y yo quiero en este momento preguntarles a ustedes, ¿qué saben de la Pascua? ¿Qué significa la Pascua? Y puedan meditarlo. Para algunos, la Pascua es, bueno, al menos aquí en México, donde vivo yo, la Pascua para algunos significa vacaciones, tener un tiempo de descanso, un fin de semana, pues yendo a las playas, yendo a otros lugares. Para algunos otros, no muchos, la Pascua significa un tiempo de luto, significa un tiempo de guardarse, de hacer cosas malas. Y bueno, pues hay infinidad de pensamientos, de modo de, de festejar esta Pascua. Pero ¿qué dice la Biblia? Ahora yo quiero decirte que la Pascua es la última plaga que mandó Dios a un pueblo que se creían dioses, que es el pueblo de Israel, que es el pueblo de Egipto. Fueron 10 plagas y la última plaga se le llamó la Pascua, que significa muerte de los primogénitos. En hebreo significa Pesaj, y Pesaj quiere decir pasar de largo o brincar. Eso es lo que significa la Pascua. Y en el Evangelio de Lucas, vamos a ir a ese Evangelio y lo vamos a leer. ¿Qué les parece? Pero antes de eso, yo quiero invitarlos a que oremos. Orar es platicar con Dios. Orar es meterte con Él y pedirle que te revele su palabra. Dios Todopoderoso, Padre, te damos gracias por permitirnos estar leyendo tu palabra. Bendícenos, revélanosla y ayúdanos a ponerla por obra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente a los 30 años, Él comenzó un ministerio. ¿Cuál ministerio comenzó? El de predicar el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio del reino. Y más o menos duró como 3 años y medio. Y después vino esto, donde él en la Pascua tenía que morir, porque así estaba escrito. A ver, vamos a ver. Dice, estaba cerca, capítulo 22 de Lucas. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua,
y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo iba a entregarles a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí hay una referencia, dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se le llama la Pascua. Dice en el versículo 14 del capítulo 22, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y él les dijo, nuestro Señor Jesucristo les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca, porque yo les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y les dijo a sus discípulos. Entonces, hoy sabemos que lo que estaba festejando nuestro Señor Jesucristo era la Pascua. Y esto nos tiene que llevar al libro de Éxodo. Si estamos hablando de que la Pascua era la muerte de los primogénitos y la última plaga que mandó Dios a Egipto, tenemos que leer este contexto de que lo que estamos leyendo en el Éxodo. Vamos al libro de Éxodo, el libro de Éxodo que se llama Salida, capítulo 12. Es el segundo libro que se llama, en los judíos tienen la Torá. La Torá son 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y en la Biblia pues es el segundo libro. Primero está Génesis, luego Éxodo. Entonces vamos a ir al capítulo 12. Dice, bueno, desde el 11 dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga voy a traer sobre el faraón, sobre Egipto, después de la cual los va a dejar salir de aquí, y seguramente no los va a dejar salir, los va a echar. Y estaba muy cansado con tantas plagas, ya había menguado su pueblo, ya estaba fastidiado, y bueno, con esta última plaga dice aquí que los iba a dejar libres y seguramente los iba a echar. Capítulo 12 de Éxodo dice: habló Jehová a Moisés. Dice, ¿habló quién? Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será principio de los meses, para ustedes será el primero de los meses del año, en el mes del Nisan o de Aviv, el calendario judío estamos hablando. El contexto cultural es judío, es del pueblo de Israel, y estamos hablando de la región judía. Dice: este mes será principio de los meses para ustedes. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre harán la cuenta sobre el cordero. Dice, en el día 10, aparte es un cordero por familia, y si la familia fuera pequeña, invita a otra familia a que pasen a tu casa a comer ese cordero. El animal, ¿cómo debía de ser? Dice, el animal debe ser sin defecto, macho, de un año, y lo van a tomar de las ovejas o de las cabras. Dice, y lo van a guardar hasta el día 14 de este mes, y lo va a inmolar toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Así que en el día 14,
aquí disfrutando de un buen café. Van a tomar la sangre y la pondrán en los postes, en los dinteles, en las casas que lo han de comer. Y dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa van a dejar de él hasta la mañana, y lo quemarán en el fuego, y lo van a comer de esta manera: ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es la Pascua. O sea que la Pascua era la última plaga que mandó Dios sobre el pueblo de Egipto, y era la muerte de los primogénitos. Ahí tenía que obedecer el pueblo de Israel una orden que dio Dios. Hay órdenes que a nosotros nos parecerán extrañas. Una de ellas es cómo matar un cordero. Imagínense cuánta gente había ahí y cuánta matazón de corderos, ¿no? Que al final se los iban a comer, pero pues a lo mejor unos piensan, ¿no? Dirían, ¿no? Pero ¿por qué? Él los pudo haber sacado así. Pero la intención de Dios era probar a ese pueblo qué tal era de obediente a Él. Y lo segundo, dicen, bueno, ahora vas a invitar de tu cordero a otra familia que quizá a lo mejor no tiene. Y la sangre que de ese cordero la vas a poner en los dinteles. ¿Para qué? Dice aquí, y la comerán ceñidos sus lomos, su calzado también listo, y la van a comer apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. Ellos salieron en la noche, entonces en cualquier momento iban a dar la orden de salir. Por eso tenían que estar listos ellos para partir. Bueno, entonces hay órdenes que quizás nos parezcan ilógicas de parte de Dios, pero al final lo que está viendo Dios en nosotros es la obediencia. Ahora ya sabemos, hasta ahorita vemos que la Pascua no es vacaciones, la Pascua no es un momento de reposo o de guardarse. La Pascua es, hasta este momento, es una plaga que mandó Dios para poder liberar a un pueblo y poder hacer justicia a otro pueblo. Vamos a seguir leyendo, dice. Entonces, ahí adentro de la casa iban a comer el cordero asado, pero también lo iban a acompañar de panes sin levadura y de hierbas amargas. Dice, y van a poner la sangre en los dinteles, en las puertas, y la van a comer apresuradamente. En el versículo 12 dice, pues yo voy a pasar aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito de la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y dice, y la sangre será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, por eso se llama Pesaj, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, hubo gente que quizá no obedeció, hubo gente que quizá dijo, no, para mí no creo que vaya a pasar lo que dice Moisés, que ya había sido ordenado por Dios. Dice, pero esto va a ser una señal, ¿sí? Y el heridor va a pasar de largo. Y este día va a ser en memoria, y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante sus generaciones. Dice, esto será en memoria, y lo celebrarán como fiesta solemne a Jehová durante sus generaciones, durante toda la vida. Y por estatuto perpetuo lo van a celebrar. Estatuto quiere decir una orden.
Entonces esto de celebrar la Pascua era una orden de parte de Dios. Y acuérdense lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 22, que está en los 4 evangelios. Dice, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua? Porque él era judío. Y como buen judío, buen religioso, pues él celebraba todo lo que había mandado Dios. Dice, 7 días vas a comer panes sin levadura, hacia el primer día harán que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado será, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. O sea, aquí hay 2 cositas. En ese tiempo dijo, bueno, ustedes van a meterse a su casa, van a asar el cordero, la sangre que dejaron del cordero la van a poner en los dinteles, en las puertas, en las ventanas, y el heridor va a pasar de largo. Pero dice, pero también adentro de la casa van a comer panes sin levadura y hierbas amargas. Ojo, dice, y aquel que no coma panes sin levadura será echado, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendrán una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparen lo que cada uno haya de comer. Van a guardar la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras generaciones por costumbre perpetua. Los panes sin levadura iban a ser por costumbre, no por orden, sino por costumbre. En el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Y bueno, este es el contexto de lo que estábamos leyendo de Lucas. Dice, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua? Porque era una ordenanza de Dios. Y también tenían que comer panes sin levadura. Ahora, ¿qué relación tiene esto con algo que le llama a la gente Santa Cena? Pues quién sabe. Necesitan preguntarle a la gente. En la Biblia, tengo una Biblia, si la pueden ver, a ver, por aquí la veo, creo que me panea de la luz. Bueno, por aquí en la Biblia hay títulos que esos no son inspirados por Dios. Y en esos títulos a alguien se le ocurrió poner institución de la Santa Cena, institución de la cena de quién sabe qué. Bueno, pues hay iglesias que esto de partir el pan y beber el vino lo hacen cada que hacen misa. Hay iglesias cristianas que lo hacen cada que se les antoja, cada 15 días, cada mes, cada que se les antoja. Pero ¿será bíblico lo que ellos están haciendo? No, porque esta es una fiesta solemne que mandó Dios y que no la pudo quitar Jesús. Y en ninguna parte de la Biblia nos dice que había cambiado la fiesta de la Pascua. Lo único que nos dice en Primera de Corintios, capítulo 5, dice aquí, no es buena tu jactancia, le dice Pablo a la iglesia de Corinto. Si no sabes que poca levadura leuda toda la masa, límpiense pues de la vieja levadura,
para que sea nueva masa, sin levadura, como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El pueblo de Israel tuvo una Pascua, y esa fue de una forma simbólica, porque es una forma simbólica, matar un cordero, untar la sangre. Pero dice el apóstol Pablo que nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros y se llama Jesucristo. Este cordero para nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Y entonces, si somos templo del Espíritu Santo, la sangre, en una forma simbólica, la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años, ¿dónde debe de estar? Pues aquí en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Y nosotros debemos de comer panes sin levadura. Dice, así que vamos a celebrar la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces los panes sin levadura, que dice aquí su palabra, que son panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Voy a leer en Lucas capítulo 12. Fíjense. Lucas capítulo 12. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Si tú eres hipócrita, quiere decir que estás leudado, tienes levadura. Si tú eres verdadero, si tú eres sincero, estás comiendo panes sin levadura, ¿qué es lo que quiere Dios? Mateo 16:12, vamos a ver Mateo 16:12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Bueno, pues dice, no vayas a comer pan leudado, que es la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Nosotros muchas veces decimos que tenemos una relación con Dios, pero lo que tenemos es una religión, otra religión. No tenemos esa relación, sino otra religión. ¿Por qué? Porque ponemos cargas. Porque muchas veces le decimos a la gente, pónganse velo, no se vistan así, no se vistan asado, vístanse de esta manera, no hagan esto, no hagan lo otro. Ponemos cargas. Dice en el Mateo 23, dice que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, pero que hagamos lo que dicen y no hagamos como ellos hacen, porque dicen y no hacen, ¿verdad? Porque ponen cargas que ni ellos las pueden llevar. Entonces, leudado quiere decir también la doctrina falsa de los fariseos. ¿Qué es una doctrina falsa? Pues yo a ustedes les pregunto, comencé con la pregunta, ¿qué significa para ustedes la Pascua? Ahora, hay muchas religiones donde celebran la Pascua cada que se les antoja, el día que ellos quieren, y creen que la Pascua es tomar vino
o jugo de uva y partir el pan. Y eso no es la Pascua. Y luego, muchas veces nosotros prohibimos a los niños que participen de la Pascua, que participen del jugo de uva y del pan sin levadura. Esa es una doctrina farisea y se seducea así, y está leudado. ¿Por qué? Porque nosotros vimos hace rato en la lectura de Éxodo que la Pascua la tenían que comer por familias, y si no alcanzaba comer el cordero porque la familia era pequeña, tenían que ir a invitar a otra familia para completarse y poder así comer el cordero sin dejar nada. Era por familias. Y aquí nuestro Señor Jesucristo estaba con su familia, que eran los apóstoles. Se hacen doctrinas y dicen, ¿sabes qué? Tú, si no estás bautizado, no puedes participar de la Pascua. Y no, yo no digo Santa Cena porque eso es un título que puso el hombre. No es Santa Cena, es la Pascua. Es Pascua. Y muchos dicen, no, ¿sabes qué? Si eres niño no puedes participar de la Pascua. Si eres, no estás bautizado, no puedes participar de la Pascua. Y en la Biblia nunca ha dicho eso. Muchos dicen, a lo mejor ustedes me van a poner ahí, o van a decir, ¿saben qué? Pero pues es que en Corintios dice que podemos comerla cuando se nos antoje. Digo, ¿a poco? Y muchos agarran un versículo sin ponerse a estudiar y se los voy a compartir. Aquí lo estoy buscando, es en capítulo 11 de Corintios. Capítulo 11, vamos a leerlo. Aquí lo estoy buscando. Aquí está. Dice así aquí, en el capítulo 11. Aquí en mi Biblia dice como título, que no es inspirado por Dios, dice la Cena del Señor. A ver en esta Biblia qué dice. Dice, en esta Biblia dice abusos de la Cena del Señor. Bueno, está más correcto esta. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto que tenía muchos problemas, pero muchos problemas, ¿no? Dice, pero al anunciarlos esto que sigue, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando ustedes se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados, decía el apóstol Pablo. Cuando tú te reúnes para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y unos tienen hambre y otros se embriagan. Entonces cuando dice que ahí en esa iglesia de Corinto era un relajo en esto. ¿Por qué? Porque dice que hay unos que decían, yo llevo mi comida y yo la llevo, y yo me la como, y yo me embriago.
Y dice, y unos tienen hambre. Entonces, esa iglesia de Corintio, pues no se convidaban. No hacían lo que la iglesia primitiva, que vendieron sus cosas, se repartían según la necesidad de cada quien, sino al contrario, cada quien era, pues cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y el apóstol Pablo estaba amonestando a esa iglesia llena de panes sin levadura. No eran sinceros, no eran verdaderos, eran ególatras, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, dice el apóstol Pablo, que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomar y comer esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Los judíos, cuando ellos están en la festividad de Pesaj, ellos les dicen a sus hijos, hubo un tiempo en que ellos fueron esclavos, y relatan la historia de cómo Dios los liberó de ahí. Pero aquí lo único que decía Dios es de Jesucristo, que es Dios. Dice, esto háganlo siempre en memoria de mí, porque yo soy su Pascua. ¿Cuándo te liberó Cristo? Solamente tú y yo lo sabemos. Tú sigues siendo esclavo de las drogas, del alcoholismo, de las mujeres, no sé, de la mentira, de robar. El único que te puede liberar de esa esclavitud, porque eres esclavo de lo que tú haces, es Cristo. Él puede ser esa Pascua para ti. Y dice, así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todo esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Entonces dice él, muchas veces las doctrinas falsas se hacen porque no hacen una buena lectura de los versículos. Entonces esto es cuando la gente, no sé qué religión tú estés caminando, y no sé si estés celebrando esto que se le llama institución de la Santa Cena o Santa Cena, pero yo la llamo Pascua, y yo la celebro cada año como aquí está estipulado, porque no hay en ninguna Biblia, al menos de que yo haya leído, que diga Jesucristo, no, pues ahora ya no. Él estaba festejando la Pascua. Este versículo que ustedes acaban de leer, no está en los evangelios. Hacer esto todas las veces que lo beban, porque dice el apóstol Pablo cuando dice hacer esto todas las veces que ustedes lo beban, quiere decir que cada año que Dios les permita vivir y celebrarlo, háganlo, pero no cuando se le antoja al dirigente, al pastor, al obispo, al que tú quieras y mandes, no cuando, o tú mismo que te expliquen, ¿verdad? Entonces vamos a terminar con esto. Dice, él tomó, los judíos cuando hacen su Pascua, cuando festejan su Pascua, ellos toman 4 copas. La última copa, o la copa que nos están diciendo aquí el Señor, dice aquí Pablo, asimismo también tomó la copa y después de haber cenado dijo, esta copa es el nuevo pacto. Es el nuevo pacto que está en Jeremías 31, si no me equivoco. Aquí está. 31 al 33. Dice así su palabra. Qué hermosa palabra, ¿eh? Jeremías era un profeta de los que le llama la Biblia profetas mayores, pero nada tiene que ver. O sea, son todos los profetas lo mismo, tienen la misma, bueno,
no jerarquía, sino que tienen, son profetas nada más. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, de los cuales haré nuevo pacto. Voy a hacer el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Entonces, dice, va a llegar, el profeta Jeremías dice, va a llegar el día en que Dios va a hacer un nuevo pacto, y ese pacto se cumple cuando Jesús levanta la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, porque a ese pueblo que yo lo saqué de Egipto con mano poderosa, ellos invalidaron mi pacto porque se fueron a dioses ajenos. Dice, aunque yo fui marido para ellos. ¿Y qué es un marido? Un marido es el que cuida, es el que mantiene, es el que da ejemplo, es lo que tú puedas agregarle a lo que es un marido. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y entonces aquí empieza ese nuevo pacto con un nuevo pueblo, con una nueva iglesia, con una nueva novia. Dice, yo fui marido del pueblo de Israel, ahora yo voy a ser marido también del pueblo de Israel y de todos los que se incrusten, de todos los que quieran. ¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que lo recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, este día, nosotros en estos días vamos a celebrar la Pascua, que es la liberación del pueblo de Egipto. Pero ¿qué crees? Este día Dios te puede liberar a ti de esas cadenas que llevas tú, de enfermedad, de adicciones, de lo que tú quieras. Solamente es reconocer a Cristo en tu corazón, abrírselo. Yo te invito en esta hora a que repitas conmigo, si es que es tu voluntad, ¿verdad? Claro. Señor Jesús, en este día, hoy, reconozco que tú tenías que morir porque eres nuestro Cordero. Tenías que derramar tu sangre para que fuera untada en mi corazón. Gracias por morir en la cruz por mí, por mis pecados. Te pido perdón porque yo he comido panes deudados, de egoísmo, de vanidad, de alcoholismo, de drogadicción, de cosas que a ti no te agradan. Perdóname. Y hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Yo le doy gracias a Dios por toda la gente que en este momento está recitando lo que yo dije, y voy a orar por todos ustedes. Padre, te doy gracias por revelarnos tu palabra, por redarguir a toda la gente que nos está viendo, porque ellos pudieron abrir su corazón y no como el faraón que tú se lo endureciste, porque ya había sido juzgado por ti. Gracias a todos los que lo abrieron. Te pido, Espíritu Santo, que tú seas en ellos, con ellos, y que de aquí hasta que tú vengas, tú camines con ellos. Si han de pasar desiertos, como dijo Moisés, ve con ellos. Enséñanos cada día, ayúdanos a comer panes sin levadura. Amén. Bueno, pues yo le doy gracias por el tiempo en que tú te estuviste conectado aquí. Espero que esto haya servido, te haya ilustrado mejor. Hemos perdido muchos valores, muchos principios.
hemos perdido ese interés por leer la Biblia, que es el manual que Dios nos dejó para poder tener esa vida abundante que Él nos prometió aquí en su palabra. Soy su amigo y servidor, el pastor José Luis Valdetano, en este programa Meditando en la Palabra de Tucac TV MX. Y bueno, pues estamos aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, sirviéndole al Señor en una iglesia que se llama Hechos 15:16. Tú puedes buscar una iglesia cristiana donde lean la Biblia, donde la base sea cristocéntrica, y ahí síguete congregando y síguete edificando, que Dios te va a cuidar. Te doy gracias, yo los bendigo en el nombre, y que este día sea de bendición para ustedes. Dios les bendiga.